Vaya, como les iba diciendo, vamos a intentar ocupar varias modalidades de cómo recibir la clase virtual para que no estemos tan aburridos solo escuchando, solo viendo diapositivas o solo leyendo o solo haciendo actividades. Vamos a ir rotando la modalidad. Bueno, por ahí, como les comentaba, estaba escuchando algunos comentarios, algunos análisis muy, muy interesantes, muy buenos. ¿Cómo es posible que venga una parte del mismo estado y va a sancionar a otra parte del mismo estado? Por ahí escuchaba yo, bueno, y si son cheros, en teoría, ojo, que cuando a una persona se le asigna como juez, tiene que tener ciertas competencias, cierto nivel intelectual, tiene que ser imparcial. Y bueno, lastimosamente yo estaría de acuerdo hasta cierto punto en que el Estado, la organización del mismo no es perfecta y siempre vamos a encontrar un montón de líos, siempre vamos a encontrar un montón de peros, porque ¿cómo es posible que el fiscal lo elijan los fulanos? ¿Cómo es posible que el procurador de derechos humanos lo elijan aquellos? ¿Cómo es posible que se elija, perdón, a ciertos funcionarios públicos que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, quien lo elige, aquellos que van a estar auditando la actividad del Estado? Por ahí vamos a tener una pequeña clase de repaso que en teoría tuvieron que haberlo visto en derecho administrativo, de cuáles son aquellos entes que auditan al propio Estado, como por ejemplo la Corte de Cuentas. Ahorita andan todos los ministerios bien asustados, en teoría, ¿va? Todos, el órgano ejecutivo asustado porque le andan haciendo auditoría de cómo se ha gastado hasta el último centavo. Hoy la Asamblea se ha autoatribuido funciones que no debería de tener y está auditando de cómo se está gastando los recursos en la actual emergencia. Bueno, una serie de situaciones de que viene quien jala más por un lado por otro, pero que constitucionalmente a quién le compete auditar esas situaciones. A quién le compete si se encuentra algún problema con la administración, quién lo va a sancionar. Pues por ahí nace el procedimiento contencioso administrativo. No es que van a venir los diputados y van a meter preso a un ministro o al presidente, ¿va? Eso es lo más falso que puede existir. Bueno, tal vez no voy a hacer yo mucho comentario, los quisiera escuchar a ustedes. Tienen 5 minutos máximo cada grupo, así que en orden, bueno, de forma voluntaria, vamos a ver quién quiere participar. Recuerde que está participando por un punto. ¿Va? Vamos a ver. Ah, Voluntario ahí, la manita arriba. Sí, vamos a ver. realmente bastante interesante lo que yo les comentaba a mis compañeros, de que por qué comienza a surgir todo esto del derecho administrativo y todo esto. Es porque realmente antes no le podíamos exigir al Estado. Por eso es que me imagino que comienza a hablar con la creación de la Constitución en 1824, porque si no teníamos la Constitución, o sea, ¿cuál era el mecanismo, cuál era la forma que nosotros podíamos este, llegar a elevarnos a ese nivel y exigirles a ellos? Entonces, por eso es que comienza todo este recorrido desde 1824 y este, entonces realmente ha ido como escalón por escalón. No ha sido algo que realmente ha sido muy fácil, ni creo que se ha llevado un par de años. Realmente, a pesar de que es relativamente nuevo, pues tiene su historia. Después, en 1939, refleja el documento que se crea la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y que ni en la Constitución de 1824 ni en la de 1839, en esa Constitución no se utilizan expresiones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino hasta 1962 que literalmente la Constitución ordena a la Asamblea crear la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y es relevante hablar también en la década de los 70 que surge el verdadero interés por instruir a los tribunales en conocer los conflictos para garantizar los derechos e intereses
de los administrados, que yo creo que esa es una de las principales funciones del derecho administrativo. Y también integra ya prácticamente al órgano judicial lo que es realmente esta rama del derecho, que es el, perdón, el que integra al Poder Judicial y se crea la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y con ello también se crea la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Más adelante comienza a hablar de lo que usted hacía mención que había escuchado, que cómo es posible que una parte de la misma administración pública esté juzgando a otra parte de la administración pública porque lo está haciendo mal. Pues es por el mismo aspecto de que ahora nosotros como calidad de administrados somos nosotros quienes podemos exigir a la administración, o sea, nuestros derechos y hacer que los cumplan, porque prácticamente somos nosotros quienes los mantenemos vivos. Por eso creo que está la frase que se encuentra ahí que dice que es un Estado de Derecho administrativo, porque prácticamente el poder lo tenemos nosotros como administrados, no ellos como administración, que es lo que muchas veces suele pasar, que ellos piensan que por ser la administración ellos pueden tener el poder de hacer todo eso y realmente decía que no sé cuántas demandas había en el tiempo del conflicto armado que vivió El Salvador. Sí. Entonces, y después se pasa allá, bueno, hasta ahí llegué hasta el febrero del 2018 y realmente quizás ahí es donde la gente ya comenzó a tener un poco más de conocimiento de que ellos podían elevarse al nivel del Estado y poderles reclamar y poder exigir sus derechos, de que no solo ellos pueden imponerse, sino que también nosotros podemos exigirles a ellos que cumplan sus funciones. Excelente, muchísimas gracias. Recordemos que tanto los funcionarios públicos como los empleados públicos, todos en teoría son servidores públicos que le sirven al pueblo. El pueblo es el jefe, pues, y nosotros realmente les hemos delegado una función administrativa, pero es para que satisfagan nuestros derechos. Nosotros le podemos exigir al Estado. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a ver. El siguiente voluntario, Wilber, me parece. Adelante. Bien, así como lo mencionaba el compañero Eric, cuando nosotros hablamos del contencioso administrativo, nos estamos remontando no solo a nuestra Constitución salvadoreña, sino que emana, según el documento de la Carta Magna, que no menciona que sea un contencioso administrativo, pero de alguna manera le da cierto indicio a la administración pública. Y nos llamaba mucho la atención con mis compañeras sobre los orígenes del contencioso administrativo, que en sus inicios, según el material lo estábamos leyendo, tendría que ser una institución autónoma, o sea, independiente de los demás órganos del Estado. Entonces, cuando vemos la naturaleza de un ente de esta naturaleza, porque no es como a la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene su perfil, sino que es un ente regulador de pesos y contrapesos, como lo hemos visto en diferentes materias, porque estamos viendo del poder del Estado sobre los administrados y que de alguna u otra manera el administrado por consiguiente siempre a través de la historia y a través de la misma política que se va inmiscuyendo por ahí, siempre se ve afectado. Y lo comentábamos con mis compañeros, que cómo es posible que un ente controlador, cómo yo me voy a controlar a mí mismo, o sea, cómo me voy a dañar a mí mismo, sería algo irracional e ilógico a la mente humana. Y ahí sacábamos la conclusión, como por ejemplo los magistrados de la Corte Suprema, de la gloriosa Corte Suprema que en nuestro país tenemos, que cómo es posible que la misma asamblea sea los que lo elijan. Entonces vemos de alguna u otra manera como estamos en un país democrático y la corrupción, no me van a dejar mentir ninguno de mis compañeros, la corrupción está a flor de tierra y a flor de todos los órganos del Estado, y no soy político. Me impugna saber que todos
lo que administra a los administrados está corrompido por una política. Entonces, vemos, y a mí me gustaba esa parte de cómo tendría que nacer el contencioso administrativo, que tenía que ser autónomo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y por qué no lo elige así como elegimos alcaldes, así como elegimos presidentes, así como elegimos diputados? ¿Por qué no elegimos ciertas áreas de nuestro sistema directamente para que de alguna u otra manera pues se trate de obviar? Como dijo usted, siempre van a haber circunstancias que van ahí a balancear, pero cuando se trata de la administración pública y está en juego los administrados, pues creo que un ente como este que controla eso debería de ser de mayor eficacia. Y bueno, pues lamentablemente tenemos lo que tenemos, y alguien dijo, el pueblo tiene lo que el pueblo se merece. Hasta cierto punto, pues estoy de acuerdo, en cierto punto no, porque realmente algunos lo eligen, otros no, otros lo dejamos que lo elijan, pero ahí están ellos. Y Un minutito. sí, bueno, perfecto. Cuando nosotros nos remontamos al nacimiento de lo contencioso administrativo, la Constitución nuestra pues ya nos hace reseña de dónde es que nace, y para ello lo remonta en el artículo 131 de la Constitución, numeral, insisto, numeral 31, donde dice erigir jurisdicción y establecer cargo a propuestas de la Corte Suprema de Justicia para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles, laborales, contencioso administrativo, agrarias y otras. Y es así pues como nace, pues hay un nacimiento constitucional de lo que es lo contencioso administrativo. Solamente, gracias. Excelente, muchas gracias. Esa pasión me gusta cuando están hablando. Eso me agrada. Así quisiera que habláramos todo. Bah, excelente. Vamos a ver el último grupo. Hola, hola. Adelante. Se traba un poquito, perdón, pero no sé si es el Inter o qué es lo que pasa. Bueno, solo dando un aporte más. ¿Me escucha, Lick? Sí, sí, te escucho, claro. Sí, la cámara veo que no se mueve. Bueno, dando un aporte más acerca de lo que leemos acerca de toda esta historia, me vino una alusión y me parece muy gracioso esto que dice que el origen lo vemos remontado en 1824, en la primera constitución del Estado de El Salvador. Y me causa gracia por el hecho de que también cuando se veían las primeras constituciones, que, bueno, los diferentes tipos de constituciones que hay, que están las constituciones impuestas, que de cierta manera decían que era un Estado de Derecho, pero en esa constitución no iba nada más que lo que ellos querían. Di que era un Estado de Derecho y que les daban de garantías y derechos a los ciudadanos, pero en esa constitución no estaba más plasmado que lo que ellos querían dejar en ese librito, digamos. Y en este igual se ve que en 1824 hace una pequeña alusión, posteriormente dice que en 1939 también hace otra pequeña alusión, pero no es más que hasta 100 años después que ya se ve establecido como tal. Perdón. Que no se ve establecido como tal hasta el 3 de enero de 1979, que queda integrada la Sala de lo Contencioso Administrativo, la creación de la Jurisdicción de Contencioso Administrativo y el establecimiento de lo tribunal. La existencia de normas claras se ve, como dice lo de febrero del 2018, la existencia de normas claras y uniformes se tienen que dar para el sometimiento de este principio de legalidad que tiene el Estado, por el hecho de, el ejemplo que nos daba usted, que a veces antes era que con esto del alumbrado público, a veces hay personas que les cobraban por mucho, mucho tiempo el alumbrado público, y a veces la misma gente decía, de aquí a 3 cuadras tengo el primer poste, y ya tengo como 10 años de que me lo están cobrando, pero antes no había manera de decir, mire, eso es injusto, pues. Y creo que todavía se viene dando en algunas colonias de aquí, de Santa Ana, de que todavía siguen cobrando alumbrado, pero el alumbrado el que está aquí como a 3 cuadras y el foquito ni existe, desde como 10 años también.
también de lo que decía Wilber, es cierto, de que de este debate de la Corte Suprema de Justicia, cómo es posible de que la misma Asamblea Legislativa seleccione, y de ahí entra también el debate de esto ya también de política, que dice que si el gobierno entrante y tiene la Asamblea Legislativa completamente y también tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo va a haber justicia? ¿Cómo va a haber otra cara de otra interpretación, ¿verdad? De los problemas que hay, si las mismas personas siempre toman la decisión, simplemente hay alguien que les dice esto tienen que hacer y ya. Creo que eso es lo que está pasando actualmente también con el gobierno. Y hay muchas disputas y creo que esto viene a dar eso, porque siempre se hace ver como que al pueblo le dan cierto poder, pero aún en la actualidad todavía hay muchas cosas que se hacen Un como minutito, ellos perdón. quieren. Perdón. Siempre en la actualidad se hacen, siempre estamos sometidos al poder. Uno nos pueden decir, el pueblo emana del pueblo el poder, según la Constitución, pero de cierta manera siempre ellos toman las decisiones. Uno a veces puede decir, yo voté por esta persona, yo voté por esto, pero viendo los diferentes tipos de elecciones a través del tiempo, creo que nunca ha existido una claridad de saber cómo fue ese censo de votos y de todo lo que se ha para establecer los poderes del Estado, ¿verdad? Solo eso. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahí yo con esta separata quería darle una pequeña orientación, una pequeña introducción de cómo fue que nació el derecho procesal administrativo, no solo el contencioso administrativo, sino que el procesal administrativo. Porque cuando hablamos de este último concepto, también abarca el contencioso administrativo. Porque contencioso, ¿qué es un proceso contencioso? Es cuando hay pleito, cuando alguien no está de acuerdo con la otra persona. Un procedimiento procesal administrativo de la misma manera es cuando va a existir una imposición de una multa o de un castigo, de una pena. Claro, en ningún momento creería yo que el administrado va a estar de acuerdo con que se le sancione. Y por eso es que las leyes de procedimientos administrativos le dan armas para que él se pueda defender. Y eso no ha sido de la noche a la mañana que pasó. Imagínense, en 1821 tenemos, en 1824 tenemos casi 200 años de historia y no fue sino hasta hace 2 años que se creó la ley de procedimientos administrativos. No siempre hemos tenido las herramientas para podernos defender contra la administración pública. Porque como por ahí decían, ¿quién se va a pelear con la cocinera? ¿Va? Ellos vienen, tienen el dinero, tienen el poder, tienen estas y todas las herramientas, pero ojo, el Estado, el origen del Estado, principio y fin, es la persona humana. Así que el Estado se debe para nosotros. Para la otra semana, ya en aras de tiempo voy a correr porque ya me pasé un minutito, vamos a investigar por lo menos 10 procedimientos administrativos aplicables en todas las ramas del derecho. Anote por ahí, va a ser individual. Por ejemplo, en materia laboral, imposición de multas. Por ejemplo, en materia de salud, como el Consejo Superior de Salud Pública puede sancionar, por ejemplo, a un doctor que esté atendiendo COVID-19 y no está autorizado, por ejemplo. En materia de derecho mercantil, cómo se impone una multa a una persona, por ejemplo, que está utilizando una marca que ya está registrada a nombre de otra persona. Ya les di 3. Ahora necesito que ustedes me vayan a buscar 7. 7 procesos administrativos aplicables en todas las ramas del derecho. Esa es la tarea para esta semana. Recuerden que tienen para hasta el día sábado a las 11 de la noche con 59 minutos para subirla. Si no hay alguna pregunta hasta este momento, terminamos aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, adelante. No, por el momento no. Va, perfecto. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto para mí haber compartido con ustedes. Nos vemos. Feliz noche.
Gracias, igual. Feliz Ah, noche. buenas Feliz noche. noches. Gracias igual, licenciado. Bendiciones a todos. Gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, igual.